Ahora, en esta demostración lo que vamos a hacer es una pequeña guía de cómo se implementa la herencia. Eso es una demostración de herencia. Vamos a heredar objetos, vamos a heredar menús y vamos a heredar ventanas. Inicialmente vamos a hacer la herencia de ventanas para que sea un poco más gráfica la demostración. Luego lo hacemos con menús y finalmente con los objetos. Voy a crear una ventana nueva y a esta ventana le vamos a colocar un botón y le vamos a colocar un data window. Listo. Para el ejemplo vamos a trabajar con estos dos objetos. Solamente voy a guardar mi ventana y voy a llamarla que esta es la ventana padre. Ok. Listo. Teniendo aquí mi ventana padre, entonces ahora lo que voy a hacer es heredar esa ventana. Entonces esa ventana va a tener un hijo. Puedo hacerlo de dos maneras. Le doy clic derecho acá y le digo heredar desde esta ventana padre. Entonces él crea una ventana, es como si fuera una copia de la ventana. Fíjense que no tiene nombre. Y a esta ventana entonces yo ya le puedo cambiar las propiedades que yo necesite. Supongamos que le voy a cambiar el título, le voy a llamar la ventana hija. Y adicionalmente a esta ventana le voy a adicionar otro botón. Acá. Listo. Voy a guardarla y esta se va a llamar mi ventana hija. Ok. Ahora, voy a hacer un tercer nivel de herencia. Sobre esta ventana hija voy a heredar otra ventana. Puedo hacerlo de la misma manera o aquí desde el menú, en el segundo botón de la barra de herramientas, yo puedo decirle heredar. Entonces yo selecciono la ventana o el objeto que voy a heredar. En este caso voy a seleccionar la ventana hija. Y esta ventana, entonces fíjense que queda una copia igualita que la ventana hija, con dos botones. Entonces a esta ventana le voy a agregar un tercer botón. Y a esta ventana la voy a llamar la ventana nieta. Esta es la nieta. Ok. Entonces, fíjense que aquí en mi ventana padre, esta es la ventana que tiene un solo botón. A esta ventana, por ejemplo, yo ya puedo empezar a hacerle algún cambio estético. Por ejemplo, yo a esta ventana voy a cambiarle aquí en las propiedades. A esta ventana voy a cambiarle, por ejemplo, el color. Entonces voy a ponerle, para que se note, voy a colocarle un color azul claro a esta ventana. Listo. Yo la guardo. ¿Qué pasa con la hija y con la nieta? Entonces, si yo vengo acá a mirar la ventana hija, automáticamente tomó ese color. ¿Y qué pasó con la nieta? También tiene ese color. ¿Por qué? Porque estamos heredando las propiedades desde el padre. ¿Podría yo cambiarle el color a esta ventana? Claro que sí. Yo puedo venir acá. Entonces no, esta ventana no la quiero azul, sino que la quiero roja. Entonces yo puedo cambiarla. Simplemente, inicialmente ella copió esa propiedad del padre. Pero no se ve afectado el padre, digamos, si yo le cambio algo a la hija. Ahora, ¿qué pasa con la nieta? ¿Sí? La nieta sí está tomando las características de su antecesor, que en este caso es la ventana hija. Entonces, si a la ventana hija yo le cambio esa propiedad, pues la nieta también va a cambiar esa misma propiedad. Que a la nieta puedo cambiarle ese color, claro, también puedo cambiárselo, puedo colocarle el color que yo quiera. Y así funciona de la misma manera con las funciones o los eventos en el padre. Entonces yo aquí en el padre
yo puedo crear para esta ventana, yo puedo crearle un evento. Entonces, aquí en el padre, por ejemplo, voy a crear un evento que se llama userEvent guardar. Aquí, bueno, yo le coloco el comentario. Por ahora solo le voy a crear ese evento guardar. Y también voy a crearle una función de la ventana, voy a llamarla wf validar. Y por ahora que solo retorne un 0. Entonces creé un evento y creé una función. Ese evento y esa función, si yo vengo a mirar la hija o la nieta, también van a tener, fíjense, aquí tengo el evento guardar y aquí en las funciones tengo la función validar. Él arrastra todos los eventos que yo tenga para sus ancestros. Si yo, por ejemplo, en la ventana principal, en la ventana padre, cuando yo haga clic, por ejemplo, en el botón, él ejecuta, vamos a llamar, por ejemplo, la función. Entonces vamos a llamar la función validar. Entonces cuando yo pique aquí, él llama a la función validar. Y a la función validar vamos a colocarle por aquí un message box. WF validar. Vamos a colocarle el nombre de la función. Y vamos a ejecutar esta aplicación que llame la ventana. Entonces aquí vamos a modificar para que abra la ventana padre. Entonces vamos a decirle aquí en el open de la aplicación que abra la ventana padre. Lo ejecutamos y aquí tenemos nuestra ventana padre. En el botón le habíamos puesto simplemente un message box que nos muestra que está llamándose la función validar que nosotros creamos. Ok, esto es simplemente para demostrar que estamos llamando esa función. Bueno, ahora, ¿qué sucede si miramos la ventana hija? Nosotros en la ventana hija, en el botón, en este botón, si nosotros lo abrimos, le damos doble clic en el script, fíjense que el script de la ventana hija no tiene nada. Sin embargo, si yo despliego acá, entonces fíjense que él aquí nos va a mostrar el script de la ventana propia y de su ancestro, del padre. Entonces, si yo quisiera ver qué código viene heredado, cuál es el código que tiene el padre, entonces yo aquí lo puedo ver. Este código yo no lo puedo modificar, pero sí puedo verlo. Es simplemente por saber cuál es el código que se va a ejecutar. Entonces, el orden como se ejecuta el código es primero el código que tenga el padre y luego el código que tenga el hijo. Ese es el orden por defecto como lo ejecuta. Ahora, pongamos a correr la ventana hija. Entonces, para que cuando abra aquí la aplicación voy a llamar simplemente la ventana hija para que vean cómo funciona. Entonces aquí le hago clic y él ejecuta el código que tengo en ese botón en la ventana padre. Y luego ejecuto el código que tiene la ventana hija. En este caso no tengo nada. Voy a colocarle algo del código a la ventana hija. Entonces aquí voy a colocarle su propio message box. Solo para demostrar que va a ejecutar los dos códigos. Ventana hija. Aquí código en la ventana hija. Entonces el código que yo coloque aquí se va a ejecutar después de ejecutar el del padre. Entonces cuando yo pico acá, ejecuta el código que tiene el padre, que es este message box, y enseguida el código que le puse en el botoncito a la ventana hija. Entonces esa es la manera como él va ejecutando ese código. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, que solamente ejecute el código de la ventana hija y no ejecute el código de la ventana padre, entonces yo puedo venir aquí a Edit
Y acá, donde dice Extend Ancestor Script, le quito ese chulito. ¿Sí? Aquí ya le quité ese chulito. Entonces él aquí lo que él hace es que ejecute únicamente este código que tengo en esta ventana sobreescribiendo el ancestro. Fíjense que el icono acá cambia, ya no es el script como todo sombreado, sino que es la mitad sombreado. Eso nos está indicando que estamos sobreescribiendo el código del padre. Entonces cuando yo pique aquí, fíjense, solo me está ejecutando el código de la ventana hija. No me está ejecutando el del padre porque le activé esa opción. Listo. Entonces ya teniendo esto, esa es la manera como nosotros podemos hacer herencia en las ventanas. En los menús, pues funciona de la misma manera. Yo puedo crear un menú y hacerle una herencia a los diferentes menús. Ahora bien, para los objetos menús funciona exactamente igual. Yo puedo ubicarme encima del menú, le doy clic derecho, heredar, y él aquí me queda un nuevo menú heredado del que yo seleccioné, y a partir de aquí yo puedo guardarlo. Este lo puedo llamar menú clientes 2, por ejemplo. Entonces va a tener las mismas opciones que el menú principal, con los mismos scripts, pero a este menú yo le puedo cambiar cualquier propiedad. Puedo, por ejemplo, que este menú no me muestre este icono, no me muestre este icono. Puedo adicionarle opciones al menú, ponerle otras opciones. Y la ventaja es que todo lo que yo le haga al padre pues también va a cambiar en este menú. Esa es la finalidad de la herencia, de evitar reescribir código, sino que es reutilizar lo que ya tenemos. Y en el caso de los objetos, exactamente igual. Clic derecho, heredar, y él lo que hace es copiar esa clase. Me va a dejar todos los eventos que yo haya creado, las funciones que yo haya creado, y adicionalmente yo puedo crear mis propias funciones o mis propios eventos para adicionarle funcionalidad a ese objeto. Igual lo puedo guardar y me va a quedar entonces la herencia de ese nuevo objeto. Entonces vamos a llamarlo aquí UserObject transacción 2. Este es mi otro objeto. Y como ustedes ven, cuando yo abro un objeto heredado, entonces aquí en la barra de título de la ventana me dice de dónde se heredó. Entonces me dice, por ejemplo, hubo transacción inherit from el objeto del cual viene. Lo mismo sucede con mi menú heredado. Entonces me va a decir menú nombre, el nombre, y inherit from, o sea, heredado de qué objeto. Así podemos ir mirando de dónde fueron heredados esos objetos. Ahora, otra de las propiedades de programación orientada a objetos era algo que veíamos, un tema de ocultación. Cuando nosotros definimos variables, por ejemplo acá una variable instancia, normalmente nosotros decíamos, por ejemplo, un entero que va a ser instancia entero contador, por ejemplo. Pero si yo quiero que esta variable únicamente sea accesible para esta clase y no para otras clases, entonces yo antes le coloco aquí la palabra privado, private, para que únicamente sea accesible a los métodos de esta clase, ¿sí? No que pueda tener acceso desde otras clases. Entonces aquí cuando yo la defino es que yo le coloco ese tipo de restricciones. Ya digamos en el video pasado pues habíamos visto todos los tipos de restricciones que podemos colocar, privado de lectura, privado de escritura y demás, pero digamos que este es el sitio donde podemos hacer ese tipo de controles. Bueno, espero que ya con esta demostración vean digamos un poco lo que es el tema de herencia y cómo podemos restringir un poco el acceso a las variables.